Núñez Feijóo y subió el pan, claro. Van a ver ustedes la nueva derivada del escándalo de esa vivienda que la Comunidad de Madrid compró para Isabel Díaz Ayuso. Claro, ayer Alberto Núñez Feijóo sorprendió cuando dijo que él lo sabía, que lo sabía desde abril. Efectivamente, estábamos buscando locales, se ha encontrado ese local y bueno, pues está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina. Dijo, vamos a sospechar un poco más, nos abre una presunta conspiración en donde él tiene información que la presidenta no tiene a través del gabinete de la presidenta, es que me explota la cabeza, porque esto ya es una conspiración en toda regla, la conjuración de Catilina. Es que estamos hablando de un potencial caso de corrupción millonaria. Y ahora de repente se mete Alberto Núñez Feijóo y deja más interrogantes que respuestas. Bueno, vamos a ver lo que sucede esta mañana. Habrá rueda de prensa, entiendo, después de la reunión de Génova, con lo cual, otra cosa que planteábamos, que ofrezca Núñez Feijóo una rueda de prensa hasta que no se resuelva este caso, le va a salir una y otra vez la pregunta. Claro. Que cuando se reunieron, que si estaba Díaz Ayuso, en fin, pues todas estas dudillas que tenemos, que por qué tiene que dar explicación Patrimonio cuando compraba Panifica Madrid. Había preguntas que ni tan siquiera nos hemos hecho y de repente va el líder del PP, abre la puerta y dice, preguntad. A ver cómo acaba la mañana. Bueno, atentos también a las últimas declaraciones. La polémica que ya sabía que iba a suceder, claro. Posibilidad de que Feijóo se haya metido en camisa de once varas. ¿Saben por qué planteo lo de la camisa de once varas? Porque ahora mismo hay un juzgado que tiene una investigación sobre este asunto. Joaquín Bosch, magistrado, cuando Feijóo considere, podría ir directamente a ofrecer todos los detalles que conoce sobre la compra de esa vivienda, ¿no? Sería así, efectivamente, si el juzgado de instrucción que ha asumido las acciones judiciales presentadas considerara que hay encaje penal y, en su caso, podría efectivamente solicitar información a todo tipo de testigos, entre ellos al propio Feijóo, que ha dicho que conocía algo al menos sobre esa operación. No es tan sencillo que se inicien acciones penales, es una decisión, como decía, del juzgado de instrucción. No todo aquello que es discutible políticamente siempre tiene repercusiones penales. Aquí se han denunciado especialmente delitos de prevaricación, que implica que podría haberse tomado una decisión arbitraria a sabiendas de su injusticia, abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, si no concurrían los requisitos adecuados para realizar esta adquisición. También la denuncia se ha presentado, o las denuncias por malversación, que implicaría que se han usado fondos públicos para fines distintos a los legalmente previstos. Y lo cierto es que nos falta mucha información. Y yo creo que por razones de transparencia hubiera sido positivo que hoy se conociera, pero esa información, si el juzgado considera que debe abrirse una causa penal, seguramente será lo primero que recabe sobre cómo se decidió esta adquisición, qué informes técnicos había que la justificaban, si es que había informes técnicos, qué dicen las normas urbanísticas y qué conexión tienen con este tipo de actuación, y esto podría dar algún tipo de luz sobre los posibles delitos, si es que concurren, ¿no? Que en este caso podría existir, y en todo caso, efectivamente, si se abre una causa, pues queda la puerta abierta para que declaren testigos, aporten documentos y todas las actuaciones pertinentes. La polémica que ya sabía que iba a suceder, claro. Posibilidad de que Feijóo se haya metido en camisa de once varas él solo. Bueno, yo al revés pienso que deja a Ayuso a los pies de los caballos. Claro, es decir, la tesis que está planteando, y yo entiendo además que un líder de un partido nacional no tiene por qué estar al día de las operaciones inmobiliarias de la comunidad autónoma. Es decir, qué extraño que él esté informado sobre esta cuestión. ¿Por qué estaba informado sobre esta cuestión? ¿Porque iba a ser políticamente relevante? ¿Porque consideraban que en algún momento esto iba a trascender de manera pública? ¿Cómo es posible que él lo conociera antes que la propia presidenta de la comunidad? Además, la compra de un ático que sabemos que no se puede emplear como oficina, por lo tanto ya se abona a la primera tesis, porque es cierto que las explicaciones de la presidenta de la comunidad han sido mutantes, ¿no? Es decir, hemos tenido al principio su uso como oficina, luego iba a ser residencia oficial, luego se vende, ha sido un movimiento constante. Entonces yo creo que aquí Feijóo en realidad lo que está haciendo es poner el foco
sobre la Comunidad de Madrid diciendo que ellos tienen que dar explicaciones. Yo creo que en realidad lo que está haciendo es, más que meterse en camisa de 11 varas, un señalamiento a la presidenta. Muchísimas dudas. Miren, ¿cuándo fue la reunión? ¿Quién sacó el tema? Si fue la Comunidad de Madrid quien le avisa a Feijóo, si Feijóo oye algo raro y se reúne con la Comunidad de Madrid, y si dentro de esa reunión participa Ayuso o no participa Ayuso. Y eso de las explicaciones, claro, es que cuando dice Feijóo, tendrá que dar explicaciones Patrimonio. Es que Patrimonio aquí no está implicado, es Planifica Madrid quien realizó la compra. Entonces, yo en este punto me pregunto, ¿está desviando nuestra atención para que preguntemos a Patrimonio o está indicando a quién tenemos que preguntar? Pues se acaba de comenzar la semana. ¡Uy! Y hoy aquí en Televisión Española, no de lujo, con Jesús Cintora en la parte política de Mañaneros. Adela, Jesús, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, bienvenido, ¿eh? Bien hallado. Bienvenido a este tu nuevo plató, tu nueva casa, un mañanero más que se incorpora aquí. Pero bueno, se estrena en el plató, porque en esto de hacer tele y política, pues ya sabes tú, ¿no? Una poca experiencia. Una poquita. Pero sí, un día además, ojo, porque estaba comentando algo Silvia, Feijóo con Ayuso ha querido darle una puñalada simbólica, por así decirlo, dejar a los pies de los caballos, o ha habido un despiste del líder del Partido Popular, porque Feijóo ahora habla de que se le informó respecto al ático, a esa compra con dinero público de ese inmueble de más de 6 millones de euros. Dice que en abril se le informa de que va a haber una operación de reforma en la sede del gobierno, un traslado, pero resulta que Ayuso había dicho en agosto, en este mes, que ya no sabía nada. Entonces, ¿estaba informado Feijóo y no Ayuso? ¿Ha dejado como mentirosa Feijóo Ayuso o qué está ocurriendo ahí? ¿O ha habido un despiste? Hay mucha tela que cortar. Entre Feijóo y Ayuso, Ayuso dijo este mes que no estaba informada de esa operación con la que con dinero público de su gobierno se compra a través de una empresa pública un ático de más de 6 millones de euros, curiosamente en la misma zona en la que ella vivía. Primero dijo que ella no estaba al tanto. Ahora Feijóo, según una entrevista en Europa Press, dice que en abril ya estaba informado de que iba a haber unas obras en la sede del gobierno autonómico. Es más, claro, si se compra por todos esos millones de euros ese inmueble, se dice desde el gobierno de Ayuso que era para oficinas, por el traslado de la reforma de la sede del gobierno. Pero es que luego se sabe que no se puede utilizar para oficinas ese inmueble, ese ático. Pues Feijóo dice más, le está dando una puñalada simbólicamente a Ayuso al decir, tienen que explicar por qué se compra diciendo que es para oficinas y ahora no se puede utilizar para oficinas. Feijóo. Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a la oficina con el interés de que se ubique ahí una oficina. Eso es todo. Claro, esto es lo que dice Feijóo. Cabe recordar, y ahora mismo hay una fuerte marejada en el Partido Popular, soterrada, hay una lucha de poder, o ha sido un despiste de Feijóo. Hay quien dice, mucha experiencia tiene ya Feijóo como para haber dicho esto por casualidad. Lo cierto es que Díaz Ayuso dijo que ella no tenía la menor idea de la compra del ático, y lo dijo este mes de agosto. Y ahora resulta que Feijóo dice que en abril a él ya se lo dijeron, y precisamente en el gobierno de Ayuso. Esto decía Díaz Ayuso. Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. ¿Cómo ha quedado Díaz Ayuso con esto? ¿Qué explicaciones van a dar? Vamos a estar muy atentos esta mañana a los actos de Díaz Ayuso, a lo que diga Feijóo. Lo cierto es que también podemos contar. Hubo una reunión, Martaíta, del líder del Partido Popular con Díaz Ayuso en abril. Nos consta, se sabe. Fue en abril ese encuentro que ahora mismo desata, ojo, y abre la caja de los truenos. Martaíta Geno. Me gustaría conocer la fecha exacta de la reunión, Mai, porque claro, la compra fue el día 16 de abril, hace falta saber cuándo el gabinete de la presidenta, no sabemos si con Ayuso en esa reunión, comunica a Feijóo que han comprado o que van a comprar, porque no es baladí tampoco. Fíjate, Silvia, si faltan datos y es más necesaria más explicaciones que hasta el propio Feijóo se las pide al gobierno de Ayuso. Pero apuntaba varias claves importantes, Elsa, que se lo sabe muy bien. La relación del equipo de Ayuso con el equipo de Feijóo y con el propio Feijóo, que estas reuniones con la Puerta del Sol son, entre comillas, habituales, y de ahí ese juego, de ese equilibrio que mantenía Feijóo con este tema. Pero a la vez también se implicaba en el mismo, porque al reclamar esas explicaciones que decíamos de los datos que faltaban,
dejaba todo el peso del asunto en la propia Díaz Ayuso, que es la que ha tenido esta, variedad de opiniones, y la de su consejero de presidencia, que es en el que piden una vez más explicaciones como responsable de esta compra. La cuestión es que el tema del ático, que no es un local, que era una vivienda, lo que pasa que con destino, según decían, para tema de oficinas, sigue pesando sobre Díaz Ayuso, y hay quien apunta que puede ser un tema que le vaya a pasar cierta factura si no sabe salir en condiciones. Claro, Feijóo le ha dado a Ayuso una coartada o una puñalada, Daniel. ¿Qué piensas tú? Bueno, ya sabes, Silvia, que hay amigos, enemigos mortales y compañeros de partido. Más allá de que son compañeros de partido, en el resto no está muy claro cuál es la relación ahora de Ayuso y Feijóo, porque aquí hay, yo creo que dos elementos clave. Uno, el enésimo cambio de versión, ¿no? O la enésima información que abre un frente nuevo, que deja más preguntas que respuestas, ¿no? Es decir, si Ayuso no sabía nada, ¿cómo es posible que lo supiera Feijóo tras hablar con el gabinete de Ayuso, estuviera ella o no? Esto no se entiende, ¿no? Si esto iba a ser una operación, ¿no?, de una empresa, pues, pública de vivienda, o como mucho del consejero de turno, ¿cómo es posible que se comentara con el presidente nacional del Partido Popular, que entendemos que tendrá muchas comunidades a las que hacerle caso, ¿no? Entonces, por una parte, Feijóo abre un nuevo frente para Ayuso, pero es que el segundo elemento es también muy interesante. Le pide a la comunidad que dé más datos, ¿no?, que lo explique. Eso es algo que, claro, en un momento en el que Ayuso quiere pasar página, en el que estamos iniciando el curso político, en el que hay otros muchos temas con los que el PP puede hacer oposición, pues no deja de ser un tiro en el pie para el Partido Popular, con posibles repercusiones legales. Es decir, no hay que descartar tampoco que si Feijóo sabía en abril, conocía esta operación, en algún momento sea, preguntado por la justicia si este caso avanza, que sabía, qué más detalles manejaba y cómo se compara o cómo casa eso con las distintas versiones que ha ido dando la Comunidad de Madrid en un caso de gestión de dinero público, porque estamos hablando de 6,3 millones de euros. Con lo cual yo creo que Feijóo le ha hecho un flaco favor a Ayuso. Si quería ayudarla, pues igual ha salido regular. Y a partir de aquí son todo dudas, porque Elsa, en esa reunión informal, Feijóo no deja claro, atención, si estaba presente Isabel Díaz Ayuso. Si estaba presente, conocía la operación. Si no estaba presente, ¿qué hacía Feijóo reuniéndose con el gabinete de Díaz Ayuso a sus espaldas? Sí, hay muchas dudas. Sobre la relación de Feijóo y el gabinete de Ayuso, sí que puedo aportar algo de información, y es que poca gente sabe lo estrecha que es la relación entre el gabinete de Ayuso y Feijóo y su equipo en Génova 13. Miguel Ángel Rodríguez asesora mucho a Feijóo en su estrategia. Esto es una constante acentuada en los últimos tiempos, en la que Génova también buscó ese asesoramiento de la Puerta del Sol, también en una forma, en mi opinión, de hacerle el abrazo del oso a Ayuso y a su equipo, en lo que siempre han podido suponer una amenaza a su liderazgo, y esa relación es estrecha y permanente, eso a mí me consta. Ahora bien, con esta situación yo lo que veo es que Feijóo ha seguido un equilibrio muy medido en las palabras que ha dicho ayer sobre el ático de Ayuso, porque por un lado ha marcado distancias, ¿no? Él dice que lo explique la Comunidad de Madrid, que lo explique Patrimonio de Madrid, ¿no? Es decir, pues no hay una defensa cerrada de esa operación, ¿no? Feijóo se retira táctica, es lo que ha hecho el PP nacional durante todo el verano, ¿no? Claramente la operación ha provocado malestar en Génova. Además, hemos escuchado hasta Cayetana Álvarez de Toledo, que es amiga personal de Ayuso, decir que no entendía esta operación, ¿no? Entonces hay por un lado esa retirada táctica, ese guardar distancias, pero por otro Feijóo, cuando dice que se trataba de buscar un local, el lenguaje es importante, dice local, ¿no?, refiriéndose al ático de lujo de 6,5 millones, ¿no? Se buscaba un local, ¿no?, para albergar las oficinas temporales, como oficina temporal de la Puerta del Sol durante las obras. Está también respaldando la versión de la Comunidad de Madrid, ¿no? Está de alguna manera siguiendo, digamos, esa versión o esa coartada, no sabemos, porque persisten muchas dudas sobre esa operación, porque esa versión de que eran un local
o un, digamos, espacio. Un tiempo este asunto porque es relevante, claro. Puerta del Sol durante las obras no responde a otras dudas que persisten sobre este caso, sobre por qué no se utilizó cualquier otra oficina del patrimonio de la Comunidad de Madrid para utilizarlo, por qué hay que comprar un ático de lujo de uso exclusivamente residencial enfrente de la casa de la madre de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, esa versión tiene muchas lagunas, ¿no? Como bien además habéis analizado durante todo el verano en este programa, ¿no? Pero claro, Feijóo se está abonando a esa versión, está respaldándola. Entonces yo aquí veo un equilibrio que es además la estrategia que siempre sigue Feijóo con los temas de Ayuso. Guardar un calculadísimo equilibrio que además tiene que ver con un aprendizaje que Génova ha tenido después del gran conflicto interno del Partido Popular, que es muy reciente. La gran crisis interna es la de Ayuso-Casado. Realmente es muy reciente. Casado salió por la puerta como líder del PP y en Génova 13 han aprendido que la relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid es muy sensible, estratégica, muy relevante y que hay que guardar muchos equilibrios. Un tiempo este asunto porque es relevante, claro que es relevante, lo que dijo ayer Núñez Feijóo. Por un lado, el líder del PP sostiene que en una reunión informal la Comunidad de Madrid le contó en abril, el mismo mes en el que compró el ático de superlujo, en abril le contó la Comunidad de Madrid al líder del PP nacional que había un problema de cañerías en la Puerta del Sol. Bueno, no solo de cañerías, también de climatización. Y que iban a tener que arreglarlo. Y que iban a buscar un local para la presidenta y para parte de su equipo. Julia. Sí, el líder del PP asegura que conocía desde abril que se iban a hacer obras en la sede del Gobierno de Madrid, pese a que cuando conocimos la compra del ático no había ninguna licitación en el portal de contrataciones de la comunidad para esas obras este año. Desde el estallido de la polémica asegura que no ha hablado con Díaz Ayuso, sino con su gabinete y que la información cuadra con lo que él conocía. No, hemos hablado con el gabinete de la presidenta y concuerda la información que se nos dio. Efectivamente, estábamos buscando locales. Se ha encontrado ese local. En esa entrevista con Europa Press, Feijóo cuenta que en ese mes de abril lo invitaron a una reunión informal con el gobierno madrileño y que allí le contaron unos planes que desconocían el resto de partidos con representación en la comunidad, que querían hacer obras y que estaban buscando locales para trasladar de manera temporal el despacho de la presidenta y de su equipo. Según su relato, fue informado de una operación que no constaba en el portal de transparencia ni en las cuentas de Planifica Madrid, que es la empresa pública que compró el ático. Así que en abril le cuentan a Feijóo lo que en julio dice Díaz Ayuso que ella no sabía. Ojo, ojo a la versión que están dando. Bueno, y además, un local. Así llama Feijóo al ático, un local. Puesto que somos perfectamente conscientes de que Feijóo sabe distinguir un local de un ático, no hay que ser arquitecto, no hay que ser urbanista, no hay que ser ingeniero de la construcción, ni siquiera hay que ser un ñapas, fontanero. Puesto que sabemos que es capaz de distinguir un local de un ático, si llama local al ático, pues igual es que tiene una intención, ¿no? Igual es que quiere decir algunas cosas, ¿no? Llamándole local. Porque es que si no, lo contrario, dice muy poco de Feijóo. Bueno, dice Feijóo, cuando le preguntan por el local, que dice él, que va a tener que ser la comunidad quien dé explicaciones. Y en la frase ya hay un reconocimiento, Julia, de que nadie lo ha explicado todavía. Sí, Feijóo se sale del guión que ha seguido su equipo este verano. Desde la Dirección Nacional han intentado pasar de perfil por el caso del ático todas estas semanas. Remitían a las explicaciones de la comunidad, unas explicaciones que además creían suficientes. Yo me remito a las explicaciones que en ese sentido han dado desde el gobierno de la comunidad. Pues mire usted, yo no tengo nada más que añadir a las palabras de la presidenta Ayuso. Y desde la Comunidad de Madrid ya se han dado todas las explicaciones en esta cuestión. Nos parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado las explicaciones oportunas. Y yo lo dije el otro día. Pero Feijóo reconoce ahora que hay unas explicaciones que todavía no se han dado y es por qué si buscaban un local para la presidenta compraron una vivienda que no podía convertirse en oficina. Pues está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que
de que se ubique allí una oficina. El líder del PP señala Planifica Madrid, cuyo presidente es el consejero Miguel Ángel García Martín, hombre de confianza de Ayuso, aunque defiende que la comunidad ha dejado sin efectos esa decisión al ponerlo a la venta para destinar el dinero a otro asunto. En esta entrevista también le preguntan a Feijóo por la conveniencia de que los presidentes autonómicos tengan residencia oficial. Dice el líder del PP que le parece razonable y útil, que él la tuvo en Galicia para no causar, dice, una tensión innecesaria a sus vecinos por los inhibidores y la presencia constante de policía, una tensión que precisamente se habría dado en el ático de Madrid porque es un edificio de viviendas. Gracias, Julia. Hasta luego. Un local. Oye, entonces claro, si el ático era un local, fijo que vive en un taller. Digamos, ya vamos a establecer tipologías de vivienda según la tipología de locales. Bueno, en fin, Berna. Es buenísimo lo del local. La verdad que Feijóo a veces nos depara este tipo de regalos retóricos. Ya lo hacía Rajoy en su día, que daban mucho juego. Bueno, pues qué suerte tiene Feijóo de haber tenido tanta información, ¿no? Mucha más que la que hemos tenido los ciudadanos, los periodistas. Nadie sabía, conocía esos problemas de cañerías. Es llamativo que una presidenta los baños que la presidenta le traslade tanta información concreta sobre su local, sobre su y su necesidad. Sí. Entonces, bueno, ¿qué vemos más allá de la ironía que despleguemos y la risa que nos provoque? Porque francamente, ¿qué estamos viendo? A Ayuso se le ha torcido la imagen, es una mujer, ya lo sabemos, de muchísima popularidad, de mayoría absoluta que consiguió, de legitimidad, pues de la que da una mayoría absoluta, que por tanto cercena ese Vox que le va saliendo y que le va comiendo terreno en tantas comunidades autónomas. Entonces, bueno, en sus éxitos está también la debilidad de Feijóo, me refiero. Y Feijóo aquí está en una postura muy incómoda, ¿no? Porque no olvidemos que Ayuso es la que le colocó, o sea, él llegó debido a la crisis que desató Ayuso con su antecesor, con Pablo Casado, le debe el puesto y a la vez está siempre a la sombra de esa gran popularidad de Ayuso, de esa gran mayoría absoluta que obtuvo, mientras Feijóo no ha sido capaz de obtener una mayoría de ese tipo, ¿no? Y no logra frenar la llegada de Vox. Entonces está en una posición muy complicada porque no puede criticarla abiertamente, no puede atacarla, pero a la vez tampoco le conviene estos remiendos que se van poniendo a un escándalo, porque es un escándalo que Ayuso, la Comunidad de Madrid, comprara ese ático con esa pretensión de convertirlo en lugar de reuniones, ¿no? Para recibir, cuando todos hemos visto lo que puede ser ese ático, que no es otra cosa que una vivienda, y no es un ático, no es un local, es un ático. Yo me imagino, voy contigo Pablo y luego con Carla, me imagino a Miguel Ángel Rodríguez el viernes pensando, bueno, pues ya está, asunto cerrado, ¿no? Se ha ido a vivir de alquiler a Puerta del Hierro, el ático lo hemos vendido. Hemos superado. Y aparece Feijóo diciendo, pues yo lo sabía desde abril. Porque yo creo que lo que se pretende es que quede fijada una versión que es falsa. No compraron un ático para que trabajara la presidenta. No es verdad. Claro, yo creo... No es verdad. Pedro, yo creo a la incógnita de que... No era una oficina porque iban a hacer obras. No es verdad. Claro. Ya está. Pero yo creo que la verdadera operación es que se acerca el juicio a la pareja de Ayuso y querían salir de allí, y Ayuso no quiere estar ahora mismo, y hace bien, en un piso comprado posiblemente por dinero raramente conseguido, ¿no? Entonces, la prisa con la que ahora mismo se ha ido ella, no sabemos si él también, a Puerta de Hierro, a un alquiler, nos indica que hay una operación, yo creo, para estar fuera de ahí cuando empiece el juicio. Y veremos si estar fuera de ahí no va más, en otros ámbitos. Claro, ya veremos. Pero, sinceramente, dudo mucho. Quiero decir, como lo que compran es un ático, que es un lugar para vivir, dudo mucho que a Feijóo le contaran que iban a comprar un local para trabajar. Porque no compraron un local para trabajar.
Porque no compraron un local para trabajar, compraron un ático para vivir. Anda, que no hay locales. O sea, que a Feijóo le pueden decir, nos vamos a mudar temporalmente, y eso es viable. Ahora, que detrás, por detrás, que además ni siquiera lo hace Patrimonio de la Comunidad de Madrid, lo hace una empresa de la Comunidad de Madrid que compre el ático, porque cuando Feijóo habla de Patrimonio precisamente, yo creo que le traiciona el subconsciente y le traiciona el conocimiento que él sí tiene de cómo funciona la administración. Pero es que Patrimonio de la Comunidad de Madrid no puede dar explicaciones porque, como ha dicho la Comunidad de Madrid, esto no lo hace Patrimonio, no va por el cauce oficial, va a través de una empresa para simplificar, para que no nos enteremos directamente y para que también lo puedan hacer más rápido. Dejad crisis otra vez. Es que yo te confieso que no sé si yo no lo entiendo bien o es Feijóo el que no lo ha entendido, pero aquí hay un fallo claro de comunicación y de entendimiento. Bueno, es que es muy imposible de entender. Ya, pero cuando, o sea, todo el relato de explicaciones que ha dado la Comunidad de Madrid, es verdad que la Comunidad de Madrid ha dado multitud de explicaciones. O sea, cuando los compañeros de Ayuso salen a decir esto, tienen razón. Ahora, no ha sido la única explicación ni ha sido la misma explicación todo el tiempo. Entonces no puedes decir que ha quedado todo aclarado porque algunas de las explicaciones que han dado son contradictorias entre sí y han generado más lío que la propia aclaración o el origen del problema. Eso para empezar. Yo no me creo lo que creo que dice Feijóo. O sea, es imposible que alguien le dijera a Feijóo en abril que iban a comprar un ático para la presidenta Ayuso. Porque esto es lo que entendemos que está diciendo Feijóo, aunque él no dice eso. Es imposible que entendamos esto o que él quiera decir eso, porque si quiere decir eso es un error mayúsculo y es imposible que alguien se lo dijera porque se supone que eso no estaba en marcha y luego si estaba en marcha demostraría que había una mala intención o una negligencia por parte de la Comunidad de Madrid desde el primer día. No creo que estuvieran en eso en aquel momento y, por supuesto, aunque estuvieran en eso, no creo que nadie se lo ha dicho a Feijóo. Lo que sí que me creo que le hayan dicho a Feijóo, porque esto sí lo sabemos hasta los periodistas, es el hecho de que la sede de la Puerta del Sol, que tuvo unas obras hace muchísimos años, hay cosas que no son del todo operativas y hay cosas que había que arreglar. Y eso sí que la Comunidad de Madrid hace tiempo que ha dicho que lo está haciendo, hay obras que ya se están haciendo y llegaba el momento de afrontar la zona del despacho de la presidenta. Entonces, en una reunión en abril o en mayo, por ejemplo, cuando se va a la Puerta del Sol con motivo de la fiesta de la comunidad, estando allí o en un despacho con la presidenta o con el gabinete de la presidenta, que alguien le ha dicho, pues nos vamos a mudar dentro de poco porque aquí hacemos obras, pues es una típica conversación que todos podemos tener cuando estás haciendo obras en tu casa o en tu oficina y lo comentas, ¿no? Y entonces lo comentas así. Ahora, de ahí a decir, nos vamos a ir a un local, vale, pero nos vamos a ir a un ático, no puede ser. Y luego, que ese local se convierta en un ático es lo que la Comunidad de Madrid tiene que explicar. Claro. Sobre todo cuando ese ático luego no puede ser un sitio para trabajar oficialmente. Carla. Bueno, a mí no me parece incompatible, al menos en términos de comunicación ahora a la hora de contarlo, que alguien le dijera a Feijóo en abril que tenían que unos cuantos irse, digamos, de Sol porque había obras. Ayuso no ha dicho que ya no supiera que tenía que irse o que podían irse un tiempo por obras. Lo que ella siempre ha dicho es que no conocía nada del ático, ¿no? A mí me parece muy importante que Feijóo haya usado la palabra local, de hecho la tenía aquí subrayada justamente también, Pedro, porque me parece que de alguna manera, justamente por la situación incómoda en la que está, creo que hay un cierto equilibrio, ¿no? En el sentido que de alguna manera él le compra una parte del discurso a Ayuso cuando habla de un local, le viene, ¿no? Y esta idea de que esto es un error de patrimonio por haber comprado un ático, ¿no? Para que fueran oficinas, pero al mismo tiempo también en esta frase de, bueno, tendrá que ser patrimonio que en dé explicaciones, de alguna manera él también se está tomando distancia de todo este asunto, ¿no? Patrimonio de la Comunidad de Madrid es quien tiene que dar explicaciones. Yo creo que el problema que hay en este caso es que me da la sensación de que no se puede explicar. Es decir, bueno, no lo sé, veremos, todavía no sabemos exactamente quién ordenó la compra, tampoco no nos han enseñado el expediente que sí o sí tuvo que elaborarse para pues ejercer justamente esa compra, pero me da la sensación que el problema en este caso de este ático es que no se puede explicar, es muy difícil explicar por qué compró, bueno, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Porque compró un piso delante de su madre que era para hacer oficinas en un sitio que no está habilitado para hacer oficinas y que al día siguiente de que saliera, digamos, en un medio de comunicación lo vendieron. Entonces me parece que es muy difícil de explicar y que ese es el problema que tiene y que Feijóo en sus explicaciones veo un cierto equilibrio entre comprarle un poco el discurso a Ayuso y al mismo tiempo tomar distancia del asunto. Bueno, un episodio que, como ocurre siempre cuando no puedes explicar algo en política, pues te pasa factura. Hablar de que es una
oficina, un ático de 6,3 millones de lujo en el centro de Madrid, pues es complicado, ¿no? Pedazo de oficina, quiero decir, ni en Manhattan, quiero decir. Es que, claro, Un local, esto es palabra. lo complicado del Sí. asunto. ¿Que Isabel Díaz Ayuso tiene 7 vidas como un gato? Sí, 7 y 17, porque además, bueno, tiene Sí, un lo tipo de sabemos. liderazgo pop que ha trascendido incluso fronteras ideológicas y ahora tiene 70 escaños, mayoría absoluta. Pero que esto, en condiciones normales en democracia, suele pasar factura, lo saben ella y creo que lo sabe Feijóo. Pero es que está en el aire, Pero ahora, creo te, que lo ahora sabe- te doy paso, Ana, pero es que Perdona. decías tú, está en el aire, Es que pero está- es que ahora se ha metido aquí Núñez Feijóo, que se juega también las generales. cuidado. Por supuesto, pero yo quiero recordar una cosa. La mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, dada la enorme proporcionalidad del sistema electoral, es bastante cara. Es decir, tienes que estar en torno al 46-47%. Date cuenta que das un traspiés de 1 o 2 puntos, no más, de gente que no sale a votarte y pasas a depender de Vox. Sí. Y ojo que esto es muy relevante, porque daos cuenta que de los varones autonómicos con importancia que son autónomos, ya solo queda Rueda, capellán en La Rioja, que todo el mundo se olvida de él, pero hay que reivindicarlo también, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella sería la última, que en teoría tiene más puntal de poder frente a Moreno Bonilla. Si ella pasara a depender de Vox, se reequilibra el poder dentro del PP y eso también a Feijóo le conviene, a mi juicio. ¿Cómo interpreta esas palabras de Alberto Núñez Feijóo diciendo que él ya conocía, porque se lo dijo el gobierno madrileño, la compra de la Comunidad de Madrid de esa vivienda para Isabel Díaz Ayuso? Vamos a escucharlo porque él dice en concreto que se lo trasladaron ya en el mes de abril. Efectivamente, estábamos buscando locales, se ha encontrado ese local y bueno, pues está claro que ese local parece ser, yo tampoco tengo una certificación, pero lo he leído en los medios, que no se puede destinar a oficina. Bueno, pues es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina. ¿Qué le parece, ministra? Pues alguien miente. Lo sabía en abril, lo sabía Feijóo, se lo trasladó a Ayuso, Ayuso no lo sabía, alguien miente. Así es que tendrán que explicar y aclararse, repartirse quién de los dos, si no los dos. Yo le voy a decir una cosa, que esto es muy serio. Mire, la lucha contra los efectos del cambio climático, la lucha contra los incendios, el fortalecer los servicios públicos, no se hacen ni especulando ni encomendándose a la Virgen de la Paloma. Esto requiere un compromiso, un creerse el servicio público y una responsabilidad que no estamos viendo. En eso coinciden. Yo no sé si mienten los dos, miente uno, miente la otra, pero lo que coinciden los dos es que no tienen una responsabilidad para hacer frente a cuestiones tan importantes para la ciudadanía. Y eso solo lleva un camino, que es dimitir. ¿A ustedes le parece que son suficientes las explicaciones que ha dado Núñez Feijóo sobre la compra de este ático, teniendo en cuenta que, claro, en las últimas horas se ha revelado que él lo sabía desde abril? Yo creo que son no solamente manifiestamente insuficientes las explicaciones, sino que son manifiestamente preocupantes, insisto, porque lo que se ha puesto de manifiesto con estas declaraciones es que o los dos mienten o uno de los dos está claro que está mintiendo. Así es que él, que se erige siempre en tener ese dedo